Abro la sesión con café y disciplina, chart en la retina, la línea se inclina, cripto con swing. Bienvenidos a El Análisis. Bueno, iniciamos la semana con cierto optimismo, ¿no?, en los mercados. Se refleja en los futuros europeos, también en Asia. Todo esto tras un dato de empleo en Estados Unidos, el NFP, que salió el viernes, más flojo de lo esperado. Y esto, claro, intensifica las apuestas por un recorte de tipos de la Reserva Federal, mientras en Europa, pues toda la atención puesta en la reunión del Banco Central Europeo esta semana. Precisamente. Y ahí surge la cuestión central que extraemos del material de hoy, ¿no? Con ese NFP, digamos, débil, impulsando expectativas de una Fed más laxa y un BCE que previsiblemente estará en pausa por cómo está la inflación europea, la pregunta ¿es sostenible el optimismo que vemos ahora en la renta variable? ¿O quizás estamos subestimando riesgos que podrían dar la vuelta al mercado a corto plazo? Pues mira, yo defiendo que el entorno actual, marcado precisamente por ese NFP y por lo que esperamos de los bancos centrales, justifica la fortaleza que estamos viendo. Yo creo que el viento ahora mismo sopla a favor de los activos de calidad y de crecimiento. Pues yo sinceramente veo ese optimismo bastante frágil. Me parece que depende demasiado de la próxima cifra de inflación en Estados Unidos, que la tenemos esta semana, y también de los matices que salgan del BCE. Creo que hay riesgos latentes que podría empezar bastante más de lo que el mercado está descontando ahora mismo. A ver, mi postura se basa en que el dato de empleo débil, pues le da argumentos a la Fed para un recorte. Probablemente de 25 puntos básicos, aunque es verdad que el mercado flirtea incluso con la idea de 50 puntos. Esto ya ha tumbado los rendimientos de los bonos. Están cerca de mínimos de 5 meses, y eso es oxígeno puro, digamos, para las valoraciones de la bolsa. Sobre todo para el crecimiento, la calidad y las grandes tecnológicas. Y en Europa, la pausa del BCE parece casi segura, ¿no? Con la inflación general en el 2,1%, la subyacente en 2,3%. Esa pausa aportaría estabilidad a la deuda europea y también favorecería estilos más defensivos en bolsa. El S&P 500 mantiene su tendencia alcista y Asia parece que acompaña. A ver, entiendo la lógica. Tipos bajos, apoyo a valoraciones. Lo entiendo. Pero ¿no te parece que el mercado está poniendo todos los huevos, digamos, en la misma cesta? Esa reacción tan positiva depende críticamente del dato de inflación de esta semana. Una sorpresa al alza, aunque sea pequeña, ¿no podría desmontar todo este castillo de naipes? Podría hacer repuntar los rendimientos bruscamente. Y respecto al BCE, la pausa es el escenario base, estamos de acuerdo, pero la clave estará en el tono. Con la inflación subyacente aún por encima del objetivo, cualquier mensaje que suene un poquito menos acomodaticio de lo esperado podría enfriar los ánimos, Y fíjate en el euro, consolidando ahí en 1,17 frente al dólar. Su fortaleza es relativa y muy, muy sensible a si la Fed cumple o no y a esa inflación americana. Es cierto. La inflación USA es la pieza clave ahora mismo, sin duda. Pero insisto, el NFP ya ha marcado una dirección para la Fed. Si la inflación sale en línea o incluso algo mejor de lo esperado, simplemente validará el escenario de recorte. Y el mercado, debería seguir tranquilo. Me parece que es el escenario más probable. Quizás sea el más probable, sí, pero el más seguro. La reacción casi binaria que anticipamos en todo, menos bolsa, dólar, incluso Bitcoin, lo que demuestra es el vértigo que hay ante ese dato. Un IPC caliente, como se dice, no sería un pequeño ajuste. Invalidaría la premisa central del optimismo actual. Es un riesgo demasiado grande como para ignorarlo, ¿no crees? Vale, acepto el riesgo del IPC, sí. Miremos al BCE. Una pausa, por definición, reduce la incertidumbre en Europa. Permite validar que la inflación, puede controlarse sin ahogar la economía. Eso debería ser positivo para los activos europeos, ¿no? Sobre todo para la calidad. Sí, una pausa en sí misma puede ser tranquilizadora, claro, pero como decía antes, el diablo está en los detalles. Si el BCE recalca mucho la persistencia de la inflación subyacente, si enfría las expectativas de recortes futuros en Europa, ¿no limitaría eso el apetito por el riesgo? ¿Podría frenar la rotación hacia sectores más cíclicos y, poner un techo al mercado europeo, incluso aunque no suban los tipos directamente? Pero la tendencia de fondo en Estados Unidos, que al final es el mercado director, sigue siendo alcista. El S&P 500 aguanta bien. Mientras los tipos a 10 años no se disparen de nuevo, la inercia es positiva. Incluso el posible estímulo que se comenta en Japón podría añadir un soporte global adicional.
Una inercia muy concentrada en ciertos nombres y estilos, diría yo. Growth y Quality aguantan, sí, pero ¿qué pasa con el resto del mercado? Además, no podemos obviar otros factores de riesgo que se mencionan también. Tensiones políticas en Europa, la situación en China. Son factores que pueden aumentar la prima de riesgo sin previo aviso. Ya vemos, por ejemplo, cierta debilidad relativa en Ethereum frente a Bitcoin, quizás como señal de esa mayor sensibilidad a factores macro o a flujos menos favorables. En definitiva, y para resumir mi postura, mantengo que la lectura más lógica de los datos actuales, el NFP, la inflación europea y las expectativas razonables sobre los bancos centrales, pues apuntan a una continuación del mercado firme, con el liderazgo de Growth y Quality. Veríamos un euro estable y un Bitcoin intentando superar resistencias, condicionado, por supuesto, y aquí te doy la razón, a que el IPC americano nos dé un susto importante. Y yo, pues concluyo subrayando la fragilidad de todo esto. El mercado depende enormemente de ese dato de inflación y de la comunicación de los matices de los bancos centrales. Cualquier desvío sobre el guión previsto puede generar volatilidad. Y Bitcoin ahí atrapado entre los 110.000 y los 114.000 y con soportes clave más abajo. Me parece un buen termómetro de esta incertidumbre latente. Entonces, estamos de acuerdo en que vemos los mismos datos, pero ponderamos los riesgos de forma distinta. La fortaleza actual tiene sus argumentos, sí, pero no está exenta de pruebas importantes en el horizonte inmediato. Exacto. Y será esa próxima prueba, la inflación estadounidense, la que probablemente decida si el optimismo actual tiene bases sólidas o si estábamos caminando sobre una fina capa de hielo. Va a ser fundamental seguir de cerca estos datos. ¿Y si te dijera que no estás sola en esto? Que existe un lugar donde no te juzgan, te entienden. Un espacio hecho para mujeres reales. Mujeres que sienten mucho, que dan todo y que a veces se olvidan de sí mismas. Bienvenida a Academia Loto. Aquí no hay promesas vacías ni fórmulas mágicas. Hay cursos online, breves, potentes y accesibles, para que empieces a sanar desde hoy, desde ti, desde casa. Cursos como Bienestar en Acción, Autodefensa Emocional para Gente Buena, Biohackeo Emocional, Nutrición Consciente, Desbloquea tus Mañanas, por solo 13,99 € cada uno. Porque cuidarte no debería ser un lujo, debería ser el punto de partida. Entra ahora en academialoto.com y síguenos en Academia-Loto.